Bueno, empezamos con análisis espacial, con ArcGIS. Nos vamos a pasar de la hora establecida, entonces el que estime oportuno, vamos, que el que quiera levantarse al final de la sesión e irse antes de que acabemos, pues lo entendemos. Vamos a intentar apretar lo que se pueda, pero creemos que esta charla es suficientemente bonita e interesante como para que merezca el tiempo que le dedicamos, ¿vale? Bien, esta es la agenda que vamos a ver, que es el análisis espacial, y hemos dividido el análisis, los tipos de análisis. Aquí estaréis gente de todo tipo, desde gente que estáis haciendo la tesis a gente que necesitáis ver dónde abrís una nueva tienda, lo que fuese. Y todo eso se hace con análisis. Entonces, lo que hemos hecho ha sido agrupar el análisis en algunas categorías, más que nada porque ya sabéis que a veces agrupar y compartimentar está bien para manejarse con estas cosas. Bueno, ¿qué es el análisis? El análisis, cualquier análisis, transforma un dato en información, en conocimiento, ¿verdad? Pues el análisis espacial hace lo mismo, pero con datos espaciales. Bueno. Bien. Eso es el análisis espacial. Y habréis oído mucho también la palabra geoprocesamiento. Geoprocesamiento es también, pues, análisis espacial, procesar datos geográficos, ¿no? Lo que pasa es que el geoprocesamiento incluye también lo que llamamos gestión de datos. Por ejemplo, cambiar un sistema de coordenadas, reproyectar una capa, pues no es que sea análisis, pero sí que es un procesamiento. Entonces, el geoprocesamiento incluye análisis espacial y gestión de datos. Un ejemplo. Estamos en Toledo, hay una inundación, en que esperemos que no, y sabemos que no va a ser así. Y hay una serie de terreno que ha sido inundado, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es pues una serie de herramientas de análisis espacial, nos van a dar el resultado y nos van a decir qué tipo, pues una serie de buffers, de clips, de intersecciones, nos van a decir qué tipo de suelo ha sido inundado, cuántos cultivos han sido afectados, cuánto suelo urbano. Bueno, pues es un ejemplo de análisis espacial, un ejemplo muy sencillo. Bueno, ¿por qué estamos aquí o por qué nos interesa que estéis aquí? Bueno, pues porque muchas veces no somos conscientes de que necesitamos análisis espacial, hacemos un poco las cosas pues aquí, como el de la foto, y no nos paramos a pensar, ¿no? Y no somos conscientes de que hay unas herramientas que nos pueden ayudar en nuestro sector o en nuestro negocio. Hay gente que sí que utiliza análisis espacial. Bueno, de hecho hemos ido a algún cliente que hace las cosas pues con el mapa y a mano busca cómo agrupar las cosas, que no está mal, pero bueno, hay unas herramientas que lo hacen. Muchas veces también aplicamos el análisis, pero nos quedamos en hacer un par de selecciones, un par de buffers y no sé qué, y no somos conscientes de que hay unas herramientas que nos pueden ofrecer muchísima información y que son realmente potentes, ¿vale? E incluso hay veces que conocemos estas herramientas, pero no las estamos aplicando de la forma adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sobre todo os recomendaría que buceaseis por toda la documentación que tenemos en Esri sobre el análisis espacial, ¿vale? Bueno, ¿para qué sirve el análisis espacial? Pues para entender cómo funciona algo, por ejemplo, nos va a ayudar a evitar o reducir costes, a incrementar los ingresos, mejorar nuestra productividad, optimizar nuestros recursos, mejorar la satisfacción del cliente, conseguir ventajas competitivas. Antes, en estas charlas de análisis espacial, casi siempre venía gente que estaba haciendo una tesis, que manejaba muestras de, yo qué sé, de contaminación o de lo que fuese, temas muy científicos, y cada vez más encontramos gente que empieza, pues que viene por temas de geomarketing, de location analytics, bueno, y esa es la idea, que el análisis espacial cabemos todos. Bien, vamos a empezar por el primero de los bloques, que es representación espacial. Vale, ¿puedes cambiar mi pantalla, os importa? Jaime nos va a explicar este tema. Vale. Bueno, al final el propio hecho de pintar puntos, o sea, pintar información en un mapa, ya es, en cierto modo, una forma de análisis, ¿vale? Muchas veces un análisis que nosotros hacemos visualmente, pero ya nos permite revelar patrones que desde una tabla no seríamos capaces de ver jamás, ¿vale? Entonces, seguramente el primer paso antes de hacer cualquier tipo de análisis es intentar representar la información para intentar entenderla desde un punto de vista, desde una perspectiva espacial, ¿vale? De modo que ya el hecho de visualizar dónde se ubican las cosas o simplemente mantener un registro de mis activos o de mi información útil ya va a ser algo relevante para mi negocio y para mi empresa, ¿vale? Y también la visualización va a ser muy útil cuando tengo que monitorizar cosas que están pasando probablemente a tiempo real, ¿vale? Eso es pura visualización, pero es muy potente porque me permite tener una visión instantánea de lo que está ocurriendo en cada momento, ¿vale? Entonces, preguntas
tan fáciles como dónde se encuentran mis oficinas, o dónde ahora mismo tengo mis camiones de reparto, o dónde están mis ambulancias, o dónde está el camión de bomberos más cercano para atender a una incidencia, o si dos cuadrillas que tengo en el campo, por ejemplo, están cerca o lejos para ayudarse mutuamente. Si yo quiero encontrar dónde está la cafetería más cercana a donde yo estoy, o si quiero ir a una tienda donde está la que está más cerca de mi casa. O presentar información de negocio relevante, como por ejemplo dónde han crecido más mis ventas en el último año, en cada sector, en cada barrio, en cada sección censal, es importante, ¿vale? Entonces, la representación, ejemplos de esto, por ejemplo, pueden ser la representación de información de negocio o demográfica o económica, por ejemplo, en un mapa como el que veis de las elecciones en la parte de la izquierda, o para presentar información a distintas escalas o distintos momentos temporales superpuesta con esta aplicación tipo lupa que me permite ir comparando visualmente dónde se están produciendo los cambios. O lo que nos contaba Loli ayer en la inaugural, que es el Urban Observatory para monitorizar y para comprobar determinadas variables relativas a impacto urbanístico. Son ejemplos de visualización que solamente tienen visualización de mapas, pero que son muy válidos en sí mismos, ¿vale? Y otro ejemplo, también lo veíamos ayer en la plenaria, en salvamento marítimo tienen la posición de todos los barcos que viene del sistema ICE, que es un sistema que está mandando la posición en tiempo real, y ellos son capaces de importar esos datos, procesarlos y pintarlos en un cuadro de mando, en una sala enorme donde toda la gente que tiene que tener una visión operacional de la situación, pues la está teniendo. Está viendo dónde tienen los buques de salvamento, dónde están disponibles para elegir cuál tienen que mandar en el caso de que ocurra una catástrofe o en el caso de que ocurra cualquier tipo de accidente, ¿vale? Esto es pura visualización, aunque por detrás tenga mucha gestión y mucho procesamiento de datos, y como pura visualización es muy útil, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo de visualización para que veamos que simplemente poniendo cosas en un mapa podemos obtener mucho valor, ¿vale? Aquí tenemos una tabla y tenemos información de varios puntos de venta o varios titulares, clientes míos, con información de negocio, de mis ventas, por ejemplo, en 3 categorías distintas, y si yo veo las cosas en una tabla puedo distinguir que este me compra más que este, pero no sé si estos están cerca o no están cerca, ¿vale? Con lo cual no puedo entender esas relaciones espaciales. Entonces, poner esto en el mapa es muy sencillo, simplemente tengo que elegir o bien una dirección postal o bien las coordenadas si las tengo, ¿vale? Y voy a ser capaz de poner todos estos puntos en el mapa y ya empezar a entender cómo se relacionan unos con otros, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo visualizar estos datos como un mapa de calor, ¿vale? Que puedo jugar con él simplemente agregando y desagregando los clústeres para intentar tener una visión más clara de dónde se concentra mi negocio, dónde se concentran mis clientes, e incluso simplemente filtrando en Excel y quedándome quizá con mis clientes prioritarios para mí, yo puedo ver cuál es la diferencia de la distribución de estos clientes y, por lo tanto, cómo se tiene que concentrar mi acción comercial a la hora de atenderlos o atacarlos, ¿vale? Podemos, por ejemplo, elegir distintos tipos de simbología para esta capa para poder representar estos valores, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger las ventas en cualquiera de las 3 líneas de producto, vamos a elegir una simbología que sea menos horrible, por ejemplo esta, ¿vale? Y bueno, pues visualmente ya tengo algunos patrones también de dónde se concentra la mayor parte de mis clientes, aunque de nuevo yo tengo quizá demasiada información en el mapa con la cual trabajar. Con lo cual, y esto es una de las cosas que siempre hablamos de la plataforma, ¿no? Una vez que yo ya tengo un conjunto de datos, si quiero trabajar en otro entorno, pues siempre puedo compartir, publicar este mapa, de modo que podamos hacer otros patrones, ¿vale? Porque si yo saco el mapa de calor, por ejemplo, yo estoy viendo dónde están mis clientes, pero no sé cuánto valen. Es decir, aquí se concentran un montón de clientes, pero ¿son mis clientes más valiosos o solamente es que hay un montón de ellos? ¿Vale? Entonces, Nacho nos va a contar algunas otras herramientas que nos cuentan esa historia, ¿vale? Entonces, para yo poder utilizar esas herramientas, pues yo puedo simplemente publicar este mapa en ArcGIS Online y ya desde otros entornos puedo atacar a este mismo problema, a estos mismos datos de otra forma distinta, ¿vale? Pues Nacho, te cedo el testigo. Muy bien. Bueno, hemos visto cómo representar datos, que es importante tener esta ubicación, y ahora vamos a ver distribución espacial. Bueno, lo que queremos es ver cómo se distribuyen los datos, localizar patrones espaciales y encontrar dónde hay agrupaciones, dónde hay anomalías. Por ejemplo,
¿Dónde tengo mayor concentración de ventas? ¿En qué zona de la ciudad, no? ¿Dónde se concentran las tiendas de un determinado sector? ¿Vale? ¿Cómo se distribuye la contaminación? ¿Qué zonas tenemos wifi? ¿Qué zonas no? ¿Dónde hay casas más baratas que las que están las de su entorno, ¿no? Algunas de las preguntas que podemos resolver con este tipo de análisis. En fin, lo que Jaime nos ha mostrado es que nosotros podemos ubicar puntos. Aquí, por ejemplo, tenemos estaciones que recogen la temperatura, ¿vale? Pues con este tipo de análisis lo que vamos a hacer es un raster que es capaz de predecir la temperatura en un sitio donde justamente no estamos midiendo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con la contaminación de, por ejemplo, amoníaco, cualquier otro NO2 o lo que fuese. Y aquí tenemos un mapita de cobertura de teléfono, cobertura móvil. ¿En qué zonas no hay cobertura? ¿Qué carreteras a lo mejor no tienen cobertura y si pincho la rueda pues no voy a poder llamar a la grúa? En fin, algún tipo de análisis. Es curioso porque es en una bahía de Massachusetts, me parece que sí, bueno, está ahí Boston. Bueno, pues registraron durante varios años, registraron pues choques o colisiones bueno, entre ballenas y barcos. Entonces, bueno, después cuando tuvieron ya una base de datos suficiente, pues se dieron cuenta de que el corredor, digamos, por donde entran los barcos, pues era mejor cambiarlo por una zona que, bueno, pues que las ballenas no parecía que fuesen tanto por ahí y entonces, pues, lógicamente, mejor para todos. Sobre todo para las ballenas. Sobre todo para las ballenas. Bien, vamos a ver un caso muy rápido. Bueno, estoy en Argis Online, ¿vale? Vamos a abrir este mapita que tengo aquí, vamos a darle así para que se vea mucho más en pantalla grande. Y bueno, es un mapa donde, bueno, me bajé unos datos del Magrama, me parece que es, donde teníamos datos de contaminación atmosférica y tal. Y entonces tenemos datos de la contaminación medida, ¿no?, de amoníaco atmosférico. Bien, pues lo que voy a hacer es precisamente un análisis de ese tipo. Ya sabéis que desde Argis Online no solamente podemos crear mapas, sino que también podemos hacer análisis y tenemos varios tipos de herramientas para hacer análisis, además en un lenguaje muy clarito para que incluso alguien que no entiende mucho de GIS o que no lo conoce, mejor dicho, pues pueda ejecutarlo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un cálculo de densidad, donde vamos a utilizar la variable de la concentración de la emisión o el total de kilogramos al año y vamos a darle un radio de búsqueda que nos va a servir para hacer este cálculo, ¿vale? Y simplemente definimos una serie de parámetros. Podemos decir que recorte la salida, por ejemplo, para tener solo la zona que cubren los municipios. Aquí veríamos los créditos. Este análisis utiliza una serie de créditos, ¿vale? Y entonces, ¿veis? No llega ni siquiera un crédito por hacer este análisis, ¿vale? Ya tengo que darle un nombre a la capa de salida y, bueno, vamos a lanzar este análisis, que este sí que tarda unos 30 segunditos porque, bueno... A ver si vas a contar las diferencias entre, a lo mejor, el heatmap que yo hacía, no sé, un mapa de calor directamente o este análisis, ¿no?, que al final... Sí, hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que es una interpolación y un cálculo de densidades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos dos puntos, un punto aquí y otro punto aquí, que miden, por ejemplo, este 15 y este 15, ¿no?, o 16, vamos, parecido, pues en una interpolación esta zona recibirá más o menos el mismo valor, 15, 16, ¿no? Pues hace una media de la zona. Eso es lo que hace una interpolación. Eso nos sirve para una estación que está midiendo. Pero imaginemos que tenemos aquí un emisor, una fábrica o un complejo de estos que emite 15 y aquí otro que emite 15. Una interpolación no nos vale porque va a decir que en esa zona la contaminación es 15. No estoy midiendo la contaminación, estoy contaminando. Entonces necesitamos un análisis de densidades que cuenta. Entonces, si es 15 y aquí 15, pues en esta zona habrá 30. Esa es la diferencia entre una interpolación y un análisis de densidad como puede ser un kernel o como el que hemos lanzado aquí. Bien, pues este es el resultado. Ya veis que tenemos un gráfico muy bonito de dónde se concentra, a partir de esos puntos, dónde se concentra la contaminación en esta zona de Andalucía. Podemos incluso, vamos a abrir la tabla y vamos a ordenar esto.
descendente, ¿vale? Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta 10 clases, ¿vale? Ya veis aquí que hay 10 clases y, por ejemplo, me voy a quedar con, podría poner vamos a hacerlo muy rápido, pero vamos a decirle, por ejemplo, vamos a hacer un filtro que sea que la clase sea como mínimo 8, ¿vale? Para quedarme con las 3 más altas, la 8, la 9 y la 10. Bien, aplicamos un filtro, veis ahí el resultado del mapa y ahora pues vamos a utilizar lo que llamamos hacer análisis, enriquecimiento de datos, ¿vale? Yo tengo datos de población, puedo ir y buscar datos de población pues por secciones censales, por municipios, y si no tengo estos datos y quiero ver a cuánta gente afecta esta contaminación, puedo ir directamente a lo que llamamos geoenrichment o enriquecer capa y ya utiliza datos que me proporciona ERRI. Yo no necesito buscar esos datos de población, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar las variables que queremos utilizar. Veis que hay distintos tipos de categorías. Nos interesa ver la población. Estas son las más habituales, o podemos ir aquí y buscar otras variables, pero bueno, vamos a decirle, por ejemplo, que queremos la población mayor de 60 años, por ejemplo, vamos a decir 60, que fuese población de riesgo, ¿no? Y vamos a decirle, por ejemplo, el total de la población. No, cuidado, estás marcando todo, desmarca otra vez. Desmarca eso, sí, marca el total por polis. Tengo que... no, pero entonces vete atrás y en lugar de edad, vete aquí. Y entonces vete a Key Bueno, Facts. si no, Key Facts. Key Facts. Y ahí tienes tu Total variable. población, vale, y puedo seleccionar también la otra, ¿no? Sí, de hecho deberías tener las dos. Vale, sí, ya veis que hay una variable seleccionada y ahora le doy aquí, Ahí está. seleccionar, y veis que voy a utilizar estas dos variables. Bueno, le damos a aplicar, le vamos a llamar al resultado densidad de amoníaco enriquecida y aquí veríamos los créditos que nos va a costar, fijaos, 0,1, lanzar esta operación. Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? Aunque sería ya una parte que vamos a explicar luego, pero bueno, por no dejar el análisis aquí colgado, lo que estamos haciendo es, una vez que hemos hecho esta interpolación o este cálculo de densidades, nos hemos quedado con las zonas más contaminadas y ahora vamos a ver a cuánta población vive dentro de estas zonas, ¿vale? Es un análisis sencillo. Intentamos también daros algunos casos distintos y luego que lo extrapoléis a lo que a vosotros os preocupe. Bien, pues este es el resultado. Ahora podríamos, no lo voy a hacer, pero podríamos cambiar la simbología y tal. Pero bueno, veis que si pincho me da que en este polígono de aquí vive toda esta, 81.563 personas y la población de riesgo que hemos definido serían 16.400 y pico. Bien, pues un ejemplo de este tipo de análisis. Sigo yo, ¿verdad? Bueno, patrones temporales. Hemos visto patrones espaciales y ahora vamos a ver que también el tiempo es una variable muy importante. ¿Cómo cambia un fenómeno en el tiempo? ¿Dónde tenemos patrones temporales? ¿Cuándo coinciden dos eventos? Por ejemplo, ¿cómo se comportan las ventas en el tiempo y en el espacio? ¿Puedo anticiparme a determinados fenómenos? Pues seguramente en las jugueterías se venda más en Navidad, por ejemplo. Seguramente. Y bien, pues existe un patrón en el comportamiento de mis clientes. ¿Cuándo y dónde necesito destinar más recursos? Si yo sé cuándo van a pasar las cosas, sabré cuándo tengo que estar ahí, ¿no? Es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Estar en el sitio adecuado en el momento correcto o algo así. Bien, pues vamos a ver un análisis muy rápido de patrones temporales. De hecho, tenía algunos ejemplos mientras... Voy a dar aquí, a ver, demos tiempo. Bueno, mientras se abre este proyecto, voy a poner aquí algunos ejemplitos. Bueno, este es un análisis que se hizo de donde había accidentes en la India, en épocas del monzón y en épocas sin monzón. Y ya se ve que los accidentes, pues no sabemos por qué, tendríamos que leer todo el artículo, se concentran en distintas zonas según la época del año. Este es un análisis que hicimos, que es el que os voy a enseñar ahora, que mide un poco el comportamiento de la gente que utiliza las bicis en Zaragoza, el alquiler de bicis. Esto que tú vas a un sitio y hay 20 bicis, coges una y luego la dejas en otro lado. Bien, pues lo veremos ahora. Y aquí una de las nuevas herramientas, que es un hotspot, donde vemos dónde están pasando las cosas, pero además lo vemos en el tiempo.
Entonces, tenemos una simbología que nos dice, por ejemplo, dónde hay muchos crímenes, aquí no sé si es Boston también o no sé, pero no nos dice una zona donde se concentran los crímenes, también nos dice cuándo esa zona es una zona en la que se concentran crímenes, o si esa zona está, digamos, aumentando el número de crímenes o disminuyendo. En fin, es utilizar la variable temporal dentro de la componente espacial. Bien, pues este es el mapita que os quería enseñar. Como veis, son estaciones de bici en Zaragoza. Vamos a dejarle que refresque el mapa base. Ahí está. Son estaciones de alquiler, de bicis, ¿no? De bicicleta. Y entonces hubo una cosa bastante chula. Nosotros cogimos datos, los procesamos y lo que hicimos fue ver. Lo interesante de estos aparcamientos es saber cuándo están vacíos y cuándo están llenos, ¿no? Porque si está lleno, yo voy con mi bici y no puedo aparcar. Y si está vacío, voy a coger una y no... Entonces, la gente que gestiona esto se dedica a llevar las bicis de un sitio a otro, pues para que no haya aparcamientos a rebosar y no haya otros que estén vacíos. Entonces, hicimos un análisis de todos estos datos y hicimos un pequeño vídeo donde recoge... Veis que estas zonas que están en rojo y más oscuras, son zonas donde hay mucha concentración de bicicletas, ¿vale? Y ya os diré que la zona donde la gente va a trabajar es por esta zona de aquí. Y entonces son las 4 de la mañana, lanzamos nuestro análisis y fijaros cómo se va acercando la hora por la mañana, la gente empieza a coger las bicicletas, empieza a dejar vacíos los parkings de aquí, se concentran en la zona donde todo el mundo está trabajando. Toda esta periferia queda sin bicicletas disponibles y ahora os vais a dar cuenta cómo cuando llega la hora de comer, me podría haber puesto un poco más de velocidad, pero bueno, ya vais a ver cómo a la hora de comer, pues todo el mundo empieza a salir del trabajo, la oficina, coge la bici y se va de nuevo a la zona donde vive. Entonces, esto vino muy bien. Lo cual significa además que en Zaragoza la gente se va a comer a casa, que eso es, vamos, o sea, eso es un patrón que estupendo, porque en Madrid no hacemos esto, en Madrid, vamos. Nada, pues eso, pero entonces esto le sirvió para, bueno, sirve para que, sabemos qué es lo que va a pasar, intuimos dónde va a haber este comportamiento, entonces ya estamos con las furgonetas esperando y sabemos los viajes que tenemos que hacer. Vale, y sigo yo. Sí, Seguimos. Venga. El siguiente grupo que vamos a ver, son relaciones espaciales. Hasta ahora hemos estado hablando de una variable, ¿vale? Hemos representado una variable que eran clientes, hemos representado una variable que era contaminación y ahora hemos representado otra variable en el tiempo que era ocupación. Ahora ya empezamos a jugar con dos variables y vamos a ver cómo afecta la una a la otra, etcétera, o dos, tres o las que sean. Entonces podemos ya determinar relaciones de solape, que es lo mismo que ya hice un poco con el análisis de a cuánta gente afectaba la contaminación, ¿vale? Entonces, algunas preguntas interesantes. ¿Qué parcelas han sido afectadas por una inundación? ¿Qué tipo de gente vive cerca de mis tiendas? ¿Vale? Por ejemplo, con el GeoEnrichment podemos hacer este tipo de análisis. ¿Cuántas personas están afectadas por el ruido? Etcétera. Algunos ejemplos, ya básicamente los he enseñado antes, es el de las zonas que están inundadas en Toledo, qué tipo de suelo está inundado, qué tipo de gente está afectada por la contaminación o por el ruido o por, en fin, cualquier otro fenómeno. O, por ejemplo, aquí podemos ver cruzar los datos de criminalidad con datos de secciones censales en Los Ángeles y ver qué secciones censales o qué distritos tienen mayor concentración de este tipo de... Vale, y yo tenía una diapositiva aquí bastante interesante para introducir el tema que vamos a ver ahora. Me daría mucha rabia haberla perdido. No, está aquí. Bien, vamos a hacer una demostración sobre podas y tendidos eléctricos. ¿Qué consiste en esto? Nosotros tenemos una empresa de redes eléctricas, lo normal, y queremos ver cómo tenemos que cuidar nuestra red eléctrica. Tenemos que podar las zonas que están para que no haya una rama que pega y que provoque un cortocircuito o lo que sea. Bueno, pues esto es una orto, ¿veis? Por aquí va la línea, es una línea real, no se ve, bueno, se ve un poco la sombra de los postes y queremos ver qué tipo de suelo tenemos.
porque también, bueno, en fin, vamos a ver qué tipo de suelo tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener una capa vectorial con los usos de suelo. Después vamos a hacer un buffer, es decir, un área de ¿cómo se dice? De seguridad, bueno, de influencia, este buffer de aquí. Vamos a hacer un clip, es decir, vamos a cortar cada tipo de suelo con este buffer mediante este clip. Vamos a hacer un identify. Lo que hace el identify es, digamos que coge los atributos de cada uno de estos poligonitos y los traslada a la línea, con lo cual la línea eléctrica ahora está partida en trocitos. Cada trozo de estos corresponde a un uso de suelo distinto. ¿Vale? Pues este trozo de línea corresponde a vegetación, este trozo de línea corresponde a matorral, este trozo de línea corresponde a arbusto y este a zona frondosa. Bien, y tenemos el área, gracias a este buffer, de esta zona. Veis que esta zona es pequeñita, por lo tanto son 40, y esta es un poco más grande, 125, 300. Bien, yo ahora además, si voy a llamar a una empresa para que cuide la línea y haga todas las podas, yo le tengo que decir, oye, el frondoso te lo voy a pagar a 100, pero donde hay suelo desnudo, pues te lo voy a pagar a 2 o a 0. Y donde hay matorral bajito, pues te lo voy a pagar a 15, ¿no? Bien, pues si yo tengo este análisis, puedo calcular, digamos, hacer un presupuesto de lo que me va a costar a mí cuidar o podar o limpiar esa línea, ¿vale? Pues esto mismo que hemos visto en una diapositiva, lo podemos ver ya en un mapa con ArcMap. Bueno, veis un poco que hemos estado utilizando RMaps for Office, luego yo he utilizado ArcGIS Online, ahora vamos a utilizar ArcMap, también para que os deis cuenta que el análisis no solamente es ArcToolbox, venga, voy y pincho en la herramienta, que tenemos toda una plataforma que puede trabajar con análisis. Bien, bueno, pues como veis, tenemos muchas cosas que ejecutar, es decir, todas estas herramientas, un buffer, un clip, un identify, un cálculo de campos y ya está aquí, ya está viniendo. Vale, pues bien, esta es la zona. Vale, estas son las líneas eléctricas, vale, con sus centros de mando y tal. Y tenemos las coberturas de la zona, las coberturas vegetales. Bueno, pues lo que yo tendría que hacer ahora es ir aquí y, como hemos visto antes, hacer un buffer de la línea, luego hacer un clip, luego hacer... O ya sabéis que tenemos una cosa que se llama... Está hoy totorrones. Bueno, a ver, vámonos aquí, porque en vez de hacer todos estos procesos a mano, de primero el buffer, luego el clip, pues puedo utilizar, ya sabéis, modelos de geoprocesamiento. Estos modelos de geoprocesamiento, para el que no los conozca, o model builder, mejor dicho, se hacen muy rápidamente, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, lanzar un buffer, pues simplemente busco el buffer y lo arrastro aquí, ¿vale? Y voy configurando cuál es la entrada y cuál es la salida. Es casi como pintar, es muy, muy fácil. Y entonces, ¿qué hace esta herramienta? ¿Qué hace? Pues lo que hemos visto antes, de las líneas hace un buffer, del buffer hace un clip, bueno, calcula los campos vacíos, después hace un identify y después calcula el campo y tengo aquí una expresión que me dice si el tipo de suelo es vegetación vale 5, si es matorral vale 15, si es arbusto vale 25 y tal. Bueno, pues ya lo tengo configurado este modelo y ahora lo único que tendría que hacer es ejecutarlo. Para eso hacemos doble clic, ejecutamos, ¿vale? Esto lo hace muy rápidamente y cuando acabe nos pone aquí el resultado. Y vamos a ver cómo lo que ha hecho precisamente. Veis que ya tengo la línea partida con distinta simbología, donde hay frondoso, matorral, urbano, vegetación, y si consulto uno de estos tramos, por ejemplo este de aquí, pues me dice que este es el área de la poda y que el presupuesto, como hemos multiplicado por esa cantidad, pues es de esta cantidad. ¿Vale? Pues un ejemplo de cómo podemos agrupar varias herramientas en Model Builder y resolver este análisis. ¿Pasamos a mí? Pasamos a mí, por favor. Vale.
Bueno, el siguiente es trabajar con un tipo de dato que es la red viaria, ¿vale? Hay muchos procesos que no son, digamos, que no se hacen a vuelo de pájaros, sino que tienen que tener en cuenta el hecho de que nosotros nos desplazamos a lo largo de una ciudad por una serie de calles y que por lo tanto no vamos en línea recta, ¿vale? Y aquí hay un conjunto de tipos de análisis donde estamos hablando, por ejemplo, de optimizar tiempos de recorrido si tenemos una fuerza de ventas o un equipo de distribución, de generar áreas de influencia que en lugar de ser buffers que me calculen simplemente distancias lineales, tienen en cuenta, digamos, en los tiempos de recorrido por la red, ¿vale? Para ser más realistas, y también el establecimiento de ubicaciones óptimas en base a estas distancias y estos tiempos de recorrido entre orígenes-destino por la red, ¿vale? Entonces aquí hay muchas preguntas porque muchos de los ámbitos de negocio se llevan a cabo en entorno urbano, que es donde la gente vive y, digamos, donde nuestros clientes van a vivir. Con lo cual, preguntas como cuántas personas viven a 10 minutos de mis tiendas, como qué pasa si tengo una serie de entregas, cuántos camiones tengo que sacar a la calle para ser capaz de entregar todo esto en tiempo, pero también preguntas como, por ejemplo, si tengo una emergencia y tengo que ser capaz de evacuar una zona en un tiempo determinado, pues dónde tengo que poner los puntos de evacuación para que la gente llegue más rápidamente a esas ubicaciones de evacuación, ¿vale? O dónde tengo que poner una tienda para garantizar que maximizo la presencia de mi cliente objetivo, ¿vale? Que mi cliente objetivo va a tardar menos tiempo en llegar a mis tiendas, a mis oficinas o a mis sucursales. Entonces, preguntas como, por ejemplo, como decíamos, optimización de flotas, redes comerciales, redes de distribución o, por ejemplo, redes de transporte. Si tenemos una flota de autobuses que lleva a niños, podemos pensar en parámetros del tipo de ningún niño puede estar en el autobús más de, por ejemplo, 30 minutos. O sea, yo puedo ir recogiendo y dejando niños y lo voy a hacer de forma que ningún niño esté en el autobús sentado más de 30 minutos, ¿vale? Y también la posibilidad de asignar recursos en emergencias, ¿vale? Ya tenemos muy reciente lo del tema del ébola, por ejemplo, si tenemos un conjunto de vacunas o de equipos, por ejemplo, de contención y mis recursos son limitados y tengo un conjunto de hospitales en los cuales puedo ponerlos, ¿cuáles son los hospitales en los que tengo que ponerlos para maximizar, digamos, la población a la que estoy cubriendo o protegiendo, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, aquí este es en la línea de la evacuación, ¿vale? Si yo tengo que evacuar, si hay, por ejemplo, esto es la costa de San Francisco, donde es una zona con mucha actividad sísmica, si en la costa hay una ola fuerte, un oleaje, una actividad sísmica que tengo que llevar a la gente al interior, cuáles son las rutas óptimas para toda esa gente y cuáles son las personas que van a tardar más de un determinado tiempo en llegar a la zona segura, ¿vale? Para saber dónde yo tengo que poner mayor esfuerzo mis fuerzas de seguridad o de protección, ¿vale? Y voy a haceros un ejemplo, volviendo a la parte de negocio. Estos son los mismos datos con los que yo trabajaba antes. Los puntos azules son mis clientes y luego tengo una serie de tiendas donde yo quiero abrir para capturar mercado, ¿vale? Los triángulos son la competencia. Entonces yo quiero expandirme a esa zona para capturar mercado en esa zona, ¿vale? Entonces estos puntos amarillos son donde yo tengo locales disponibles, quiero ir a esas zonas. Y me interesa saber cuáles son porque no puedo abrir 14, tengo que abrir a lo mejor 3. Entonces quiero saber cuáles son las 3 mejores para capturar ese mercado, ¿vale? Entonces, tengo que utilizar una información que es el callejero que está por debajo, ¿vale? Y normalmente esto es un dato que es muy difícil de gestionar, pero con ArcGIS Online, sabéis que todos los que tenéis desktop ya tenéis ArcGIS Online, con lo cual con ArcGIS Online no solamente me da la posibilidad de publicar contenido, sino también de acceder a contenido que está listo para utilizar, ¿vale? Si yo estoy logado con mi usuario y contraseña en ArcGIS Desktop, en ArcMap, yo tengo aquí mis servicios listos para utilizar de ArcGIS Online y hay en particular unos que son los de logística y voy a utilizar uno que se llama Location Allocation, que es ubicación y asignación, ¿vale? Este problema lo que hace es esta herramienta lo que va a permitirme es utilizar decir cuáles son mis ubicaciones, ¿vale? Que son estas ubicaciones donde puedo abrir tiendas, cuáles son mis puntos de demanda, o sea, cuáles son dónde van a estar mis clientes, que son mis clientes potenciales, ¿vale? Puedo decidir, por ejemplo, que la gente va caminando a mis tiendas. Puedo definir también, por ejemplo, puedo trabajar con tiempos de día específico, aunque como esto es un problema general no es lo que tiene sentido, ¿vale? También puedo definir que la gente va desde sus casas, digamos, hacia mis tiendas, en lugar de al revés.
y voy a definir otras características, como por ejemplo el tipo de problema que quiero resolver. Aquí vemos que podemos resolver, por ejemplo, el ubicar las tiendas de modo que la distancia que tengan que recorrer mis clientes sea la mínima global, ¿vale? Pero hay una en particular que es, yo quiero ir a un objetivo de ventas específico. De modo que yo puedo elegir un número de tiendas que quiero trabajar y, por ejemplo, una cuota de mercado del 30% que me gustaría capturar, ¿vale? Cada uno de los puntos tiene las ventas y, en función de esas ventas, él va a ser capaz de asignar primero los clientes que tienen un mayor potencial para mí. ¿De acuerdo? De modo que cuando yo ejecuto este análisis, me ha faltado un parámetro y me parece que me va a dar un error, que es la impedancia, no lo sé si... Bueno, de momento vamos a dejarle a ver si... es que me parece que me he dejado un parámetro. Bueno, lo que está haciendo, insisto, es... Normalmente esto lo podemos hacer... Me he dejado un parámetro que es importante decidir, que es cuánto... O sea, para que él no trabaje con todos los puntos, yo tengo que decirle cuánto cada uno de mis clientes está dispuesto a caminar, ¿vale? Que es este tiempo de impedancia, el máximo, ¿vale? O sea, ningún cliente va a caminar más de 15 minutos para llegar a una de mis tiendas, ¿vale? Vamos a elegir de nuevo las ubicaciones de nueva apertura y los clientes potenciales. Todo lo demás se queda igual, ¿vale? Bien, entonces, normalmente para trabajar con este tipo de problemas yo tengo que ser capaz de tener la red, ¿vale? Y esto es un dato muy difícil de conseguir, muy difícil de mantener. Necesito una extensión que se llama Network Analysis, lo quiero hacer desde desktop, ¿vale? Y lo que me ofrece el trabajar con ArcGIS Online es que tanto la red como ya estas herramientas están disponibles, con lo cual yo no necesito tener ni siquiera Network Analysis para hacer este tipo de operaciones, ¿vale? Simplemente necesito ArcGIS Online. Y como veis, pues me está dando la ubicación donde tengo que poner mis 3 tiendas y me está diciendo los clientes que van a tener acceso, ¿vale? Y estos clientes, primero, tardan un tiempo mínimo y segundo, son los clientes que mayor potencial tienen, con lo cual yo voy a ser capaz de capturar con estas 3 tiendas potencialmente el 30% del mercado que ahora mismo tiene mi competencia, ¿vale? ¿La siguiente es mía, Nacho? No, la siguiente es mía. Vale, pues cambiad por favor a Nacho de nuevo. Venga, relación entre fenómenos. Bueno, aquí ya entramos en lo que llamamos geoestadística o casi rozando lo que es la geoestadística, porque ya vamos a analizar patrones de regresión, predicciones y demás. Entonces, lo que vamos a intentar es poder explicar un fenómeno a partir de otros, una regresión, por ejemplo. Entender cómo se distribuyen distintos factores o predecir distintos escenarios. Este es un análisis realmente potente y, por ejemplo, algunas preguntas que podemos contestar es: ¿hay factores espaciales que condicionan mis ventas? Y en ese caso, ¿cuáles son? La población, por ejemplo, cómo se distribuye la población o no sé, sus hábitos de consumo, no sé, distintas variables que pueden condicionar cómo son estas ventas. ¿Ampliar mi tienda atraerá más gente? ¿Qué es mejor, que yo abra una tienda nueva o que amplíe una que ya tengo? ¿O que haga una campaña de publicidad? Pues cosas de este tipo nos puede ayudar este análisis. ¿La obesidad infantil presenta un patrón espacial? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde se producirán incendios el próximo año? Si sé las variables que afectan a un incendio, por ejemplo, yo qué sé, la vegetación, cómo crece, lo que ha llovido, pues si sé que a partir de estas variables puedo predecir dónde hay incendios, bueno, los incendios muchas veces, la mayoría son provocados, pero bueno, puedo predecir, digamos, patrones en determinadas variables. Por ejemplo, aquí nuestros compañeros de Estados Unidos hacían un análisis de obesidad infantil y supermercados y llegaban a la conclusión de que donde había más niños con obesidad era precisamente donde había menos supermercados con comida natural, vamos, comida de verdad. A ver, bueno, pues ellos hicieron esto. Yo creo que lo prepararon un poco para que saliese así, pero bueno. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro análisis también en la estimación del coste de la vivienda. Bueno, pues se hacía una encuesta, se preguntaba a la gente ¿cuánto te ha costado tu vivienda? Y decían 100.000. Y bueno, se dieron cuenta de que en algunas zonas la gente mentía por encima y en otras zonas la gente mentía por debajo. Entonces, si haces un tipo de análisis puedes tener un análisis mucho mejor, porque si ya metes la corrección y entonces dices, vale, pues muy bien.
Bien, la demo que tenía preparada no nos va a dar tiempo a ejecutarla, entonces yo os diría que buscaseis Getting Started with Spatial Statistics en Google, porque vais a acceder, si ponéis esto en Google o en cualquier buscador, vais a ir directamente, os dejo 3 segundos más. En cualquier caso, las presentaciones se colgarán y los vídeos van a Vale. estar colgados, con lo cual si no habéis apuntado... Bueno, no pasa nada. llegáis a esta página que es una delicia de página. Hay un montón de vídeos y muchos análisis con tutoriales, con datos, donde podéis jugar con estos modelos de regresión, que de verdad, yo si mañana tengo que poner una cadena de tiendas, lo primero que hago es contrato un técnico GIS experto en geoestadística, porque se pueden llegar a conclusiones realmente, pues lo que hablábamos antes, que no somos conscientes de que hay un análisis que nos puede ayudar en ese modo. Bien, y ya acabando... Vamos a mí, ¿no? Bueno, a Bao, que no sé si vas a querer... Sí, bueno. Sí, ¿Explico esto yo? Como Venga. quieras. Y el último análisis que os queríamos mostrar es el análisis de idoneidad. Es decir, juntando todo lo que hemos visto, podemos llegar a resolver análisis para buscar sitios donde colocar una estación de esquí, una tienda, un puesto de vigilancia, en fin. En definitiva, analizamos muchos criterios y buscamos las zonas que cumplen esos criterios. Si queremos, por ejemplo, instalar un parque de aerogeneradores, necesitamos una zona que no tenga mucha pendiente, una zona que, que haya accesos para poder llegar allí, una zona que no esté cerca de un núcleo urbano y que tenga viento. ¿Vale? Pues si analizamos todos esos parámetros, llegamos a la conclusión de dónde tenemos que poner este parque. ¿Vale? Es un poco lo que pretenden estas preguntas de aquí. Este sería el ejemplo del parque de aerogeneradores. A partir de unos criterios que vienen, pues buscamos la zona más propicia. Este, por ejemplo, es un análisis para buscar el hábitat del oso negro, ¿vale? Sabemos que al oso negro no le gusta estar cerca de las carreteras, que le gusta estar cerca de los ríos. Bueno, pues si juntamos todo eso, buscamos qué áreas son susceptibles de alojar, por ejemplo, osos negros. Este era muy interesante. Esto es un ejemplo real de búsqueda de personas perdidas. Una persona se pierde en el campo, en el monte, y hay análisis que son capaces de predecir hacia dónde va a ir esa persona. Si va a ir hacia abajo, si va a ir si va a subir la montaña, si va a ir hacia abajo, en fin, y calcular las áreas donde podemos encontrar a esa persona, o es más probable que esté esa persona. Y por último, análisis de mercado con la herramienta Business Analyst. No sé si nos da tiempo a enseñarla, Jaime. O... Dado 2 minutos si queréis en enseñarla. Venga, pues 2 minutos nos hace Jaime un ejemplo de Business Analyst Online. Ya ¿Podéis para cambiar acabar. a mi máquina, porfa? Ya, Vale. acabo esto. Hemos visto el patrón de que podemos utilizar análisis en cualquier parte. Estas son las mismas tiendas que yo tenía en desktop, las estoy viendo ahora mismo en ArcGIS Online, e igual que las puedo ver en ArcGIS Online, las puedo ver en una aplicación de la plataforma que se llama Business Analysis Online, que me permite combinar mi información con la información sociodemográfica, ¿vale? Porque un criterio para poner una tienda, por ejemplo, es donde vive mi cliente tipo. Con lo cual, de esta forma, yo puedo trabajar con la información de la población para, por ejemplo, ver qué perfil de población es el que me interesa. Por ejemplo, digamos que es población de estos rangos de edad, ¿vale? Entre 15 y 29, 20, 30 y 44. Vamos a quitar uno de los dos para no hacerlo demasiado complicado. Me interesa gente que tiene un poder adquisitivo alto, por ejemplo, ¿vale? O sea, que el poder adquisitivo en esta zona sea lo más alto posible. Me interesa gente que tenga un nivel educativo suficientemente alto también, ¿vale? Por el tipo de producto que voy a lanzar. Entonces, Una tienda de golf o algo. ¿cómo? Sí, una tienda de, yo qué sé, de... Bueno, no sé. No, prefiero no improvisar, que puedo meterme en un lío. Vale, entonces, aquí tenemos estas 3 variables, ¿vale? Con mis tiendas por alrededor. Y entonces, lo que yo voy a hacer es, vale, pues me interesa, por ejemplo, que el nivel, o sea, que la cantidad de gente de 30 y 44 años sea suficientemente alta. Me interesa también que el poder adquisitivo sea suficientemente alto y me interesa que el nivel educativo sea suficientemente alto, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos una serie de secciones censales
donde yo puedo ver, por ejemplo, dónde tengo coincidencia con las tiendas donde yo podría abrir. O si voy a hacer un buzoneo, si voy a hacer una campaña de marketing, por ejemplo, puedo segmentar perfectamente todo el territorio y decidir, oye, me interesa hacer foco aquí porque es donde vive mi cliente tipo, ¿vale? O incluso superponer la información de cómo me estoy comportando en mi negocio con la información de, a lo mejor no sé quién es mi cliente tipo, y lo que hago es, con este tipo de cosas es, oye, estoy viendo que verdaderamente el tipo de población que viene a mis tiendas es de este perfil, o la gente que vive alrededor es de este tipo, ¿vale? Tan fácil como eso. Vale, pues ya acabamos simplemente con una conclusión. Por ¿Podéis cambiar de nuevo, porfa? Bueno, y la conclusión es que, bueno, esperamos que por lo menos alguna bombillita se haya encendido por ahí. Al final hemos contado un poco, una pincelada de todo, un poco atropelladamente, pero queremos abarcar a casi todo el mundo. Y simplemente que os deis cuenta de que hemos utilizado toda la plataforma para utilizar análisis. No solamente hemos ido al desktop y hemos abierto ArcToolbox y hemos lanzado una herramienta, sino que hemos utilizado Excel, hemos utilizado ArcGIS Online, hemos utilizado ahora una aplicación que se llama Business Analysis Online. Y, bueno, en fin, y esa es un poco la conclusión también a la que queríamos llegar. Bueno, no hay encuesta, o sea que olvidad de eso. Podéis salir a tomar un café si queréis más preguntas ahora, o os acercáis y nos preguntáis, o luego fuera estamos a vuestra disposición. Gracias por Muchas la gracias. paciencia.